En este capítulo de Deuteronomio 7, vamos a fijar nuestra atención en el versículo 9. Deuteronomio 7, 9. Si ya lo tenemos localizado, vamos a darle lectura. Todos unidos, Deuteronomio 7, 9. Dice así: Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Amén. Nuestro Dios, nuestro Padre y nuestro Rey, como siempre alabamos y bendecimos tu nombre, por tu gracia, por tu misericordia, por tus bondades que son infinitas. Hoy, Señor, nosotros celebramos no solamente el cumplimiento de aquella promesa que le hicieras a nuestros padres, Adán y a Eva, de que de la simiente de mujer saldría nuestro Redentor. Por eso, Señor, cada domingo celebramos la resurrección, la victoria de nuestro Rey sobre la muerte, quien ahora está a tu diestra, gobernando, dirigiendo y protegiendo a tu iglesia. Pero también te damos gracias, Señor, porque celebramos que tú, en tu bondad y en tu misericordia, a pesar de las manchas y de las arrugas de esta tu iglesia, te has mantenido fiel para con ella y la has sostenido, aunque en ocasiones ha parecido que desaparece. Bendito Dios, hoy queremos dar testimonio de tu fidelidad, queremos dar testimonio de tu gracia, de tu misericordia y de tu bondad, porque tú eres el mismo ayer, hoy y para siempre. Por eso, Señor, prepara nuestros corazones para oír tu poderoso evangelio y que nuestras vidas sean instruidas y transformadas por la iluminación de tu Espíritu Santo y la dirección de tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Como ya se ha dicho, hermanos, el día de mañana, 6 de julio, estamos conmemorando 68 años de existencia de la Iglesia Presbiteriana Independiente de México. ¿Por qué celebramos esto? Bueno, tenemos que decir también, y como mencionamos, ¿sí?, cuán grande es la fidelidad de Dios a pesar de las arrugas y de las manchas de su iglesia. En el texto que acabamos de leer, hay una demanda del Señor: conoce a Jehová tu Dios. Y como hemos dicho en otras ocasiones, no se puede amar lo que no se conoce. Pero Dios no ha dejado a nuestras elucubraciones, ni a nuestras imaginaciones y especulaciones, que imaginemos cómo es Dios. Por eso ha prohibido las imágenes. Nos ha dejado su palabra, para que en verdad le conozcamos a Él, y que en cuanto más le conozcamos, le amemos. Si nosotros somos fieles discípulos de la palabra de Dios, si nosotros somos fieles lectores y asiduos lectores de la palabra de Dios, por el testimonio de la palabra y por el testimonio del Espíritu Santo, sabremos que Dios es Dios. Así de sencillo. Ese fue el reto que a mí me presentaron. En aquellos días, cuando yo ya andaba titubeando entre el ateísmo y el de creer en algo. Yo no sabía en quién debía de creer, pero sabía que debería de creer en algo. Cuando yo había escuchado de un grupo cristiano, de otro grupo cristiano, de otro grupo cristiano,
aquí está la verdad. Nosotros somos la verdadera iglesia. Y yo decía, ¿cómo voy a saber? Si esta iglesia me dice que es la verdadera, si esta iglesia me dice que es la verdadera, si esta iglesia me dice que es la verdadera, bueno, ¿qué hago? ¿Sí? Porque fui a preguntar a la iglesia que tenemos más cercana, la católica. Fui con el sacerdote y me dijo, tú da el salto ciego de fe. A mí no me habían enseñado así, a dar ese salto ciego de fe. Y así en cada una de las iglesias que... ¿Cómo? Hasta que un amigo, simplemente, si quieres conocer la verdad, ven. Ven. Y cuando lo acabes, vienes. No volví a pararme con él, ni a hablarle, hasta que el Señor con su palabra me pegó. Fui y lo busqué. Quiero hablar contigo, Gonzalo. Y en ese momento el Señor lo usó para entonces traerme al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay algo más que nuestro texto nos dice. No solamente que por el conocimiento de la palabra llegaremos al conocimiento verdadero de Dios, sino que además nos vamos a dar cuenta que Dios, además de Padre, es un Dios fiel. Si nosotros permanecemos infieles, Él permanece fiel. A pesar de nuestras arrugas y a pesar de nuestras manchas. Solo le platico algunas cuantas de nuestras vergüenzas como Iglesia Presbiteriana Independiente de México. Que no somos una perlita ni una monedita de oro, como dicen entre los mexicanos. Tenemos cola que nos pisen y tenemos muchas cosas de que avergonzarnos. 1979, bueno, mejor dicho, 6 de julio de 1947, salimos de la Iglesia Nacional Presbiteriana, la primera iglesia y más grande de todo el territorio mexicano. ¿Cuál fue la causa? El barquianismo. En algún momento explicaremos qué es eso. 1979, el 1 de noviembre, cuando se formó el Sínodo General Misionero, un presbiterio completo, el Saint-Sylvain, se separó de nosotros y junto con él otras iglesias. ¿La causa? La causa porque habíamos pedido al formarse el sínodo que los misioneros con quienes trabajábamos desde 1964 estuvieran bajo la dirección de los líderes nacionales. Y ellos dijeron no. Y entonces dijimos, entonces no podremos tener relaciones eclesiásticas. Y eso provocó una división en nuestra iglesia. 1983, cuando surgió la llamada nueva hermenéutica, cuando surgió también la aceptación de homosexuales dentro de la iglesia y otros puntos, decidimos concluir nuestras relaciones con los misioneros de la Christian Reformed Church. Resultado: el presbiterio Chol se separó de nosotros. Simplemente nos preguntó de qué lado va a quedar el dinero, porque recibíamos apoyo del extranjero. Y les dijimos, pues del lado de los misioneros, pues entonces nos quedamos de aquel lado. Así que perdimos otro presbiterio y otras iglesias que se unieron allá. Y resultado de eso se formó la Iglesia Presbiteriana Reformada de México. 20 años después, tuvimos otro conato de división. No llegó a las dimensiones que los anteriores, pero sí hubo separaciones de hermanos y disciplinas muy severas dentro de la iglesia. Hubo disciplinas en la Facultad de Teología, disciplinas en el presbiterio, pero sí fue también que casi nos dividíamos. No llegó a ese punto. ¿Cuál fue el problema?
que un grupo de hermanos se les ocurrió la idea de que deberíamos de suprimir los credos y las confesiones, confesión de fe, catecismo mayor, catecismo menor, porque eran escolásticos. Pero además deberíamos de hacer desaparecer las sociedades femeniles y las sociedades juveniles de nuestra iglesia. Por mayoría de votos nos ganaron a los que decíamos que no, y entonces vino el acuerdo, ¿sí? La moción, hijos, lo tengo que decir, pues si estamos exhibiendo nuestras vergüenzas, pues ¿por qué no? ¿De dónde salió la moción? La ponencia de que desaparecieran las sociedades, de que desaparecieran los credos, de que pasaran del consistorio de la IP El Mesías. Aquí hay hermanos todavía que me desmientan, ¿sí? Digan, mentiroso, ¿sí? Que me digan. Pero fue de esta iglesia que salió esa propuesta, ¿sí? Y ganó, hermanos, ¿sí? Algunos hermanos enojados se enfadaron, se fueron, y a la hora de la votación, no, pues por abrumadora mayoría, ¿sí? 6 votos contra todos, así que ya estaba el acuerdo. Fuera credos, fuera catecismos, fuera sociedades, fuera todo. Y hermanos, ahí comenzamos una lucha que nos duró varios años. Y aquí estamos. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. No porque nosotros seamos fieles. Dios es fiel. Y esto es lo que hoy celebramos. 68 años de fidelidad de Dios, que a pesar de nuestras arrugas y de nuestras manchas, Él sigue permaneciendo fiel. Pero yo creo, hermanos, que al llegar a este punto, conviene tener presente a algunos de nosotros qué es la iglesia presbiteriana. Y no solo tenerlo presente nosotros, los que ya lo sabemos, sino nuestras futuras generaciones, nuestros hijos, que no se les olvide, nuestros nuevos hermanos que vienen con nosotros. ¿Qué es eso de presbiteriano? ¿Qué nada más es un nombre? ¿Les gustó? ¿Y qué? Porque es griego, así como muy extranjero, ¿sí? Pues yo preferiría llamarme John Lennon a lo mejor, o Paul McCartney, ¿no? ¿De dónde viene ese nombre de presbiteriano? ¿Qué es el presbiterianismo? Quisiera, hermanos, y con el permiso de nuestros hermanos que ya lo saben, dirigirme a nuestro hermano Gabriel, a nuestro hermano Hugo, a nuestro hermano Salvador, a nuestra hermana Pati, a nuestra hermana Celia, también a nuestro hijo, siempre le quiero decir, Nidia, Nadia, no sé. ¿Cómo? Nadia. Gracias. Nadia, nuestra hermana Jacqueline, también, no, a lo mejor, sí, para que se lo recuerden, nuestro hermano Alejandro, en fin, nuestra hermana, todos hermanos, recordemos, ¿qué es el presbiterianismo? Si le pregunto a uno de los hermanos acá, de seguro que les van a responder. Ustedes díganme a quién quieren que le pregunte. ¿Sí? ya se escuchó por allá. Bueno, dice Caleb, me lo está pasando por telepatía, dice Caleb que el presbiterianismo es un sistema de vida. No es cierto, no va por ahí. ¿Qué es el presbiterianismo, hermanos? ¿Sí? El presbiterianismo, escuchen, es un movimiento evangélico. Ahí está la primera distintiva, hermanos. Es un movimiento evangélico, ¿sí? De espíritu reformado, doctrina calvinista y de estructura presbiteriana. ¿Lo captaron? Sus apuntes. ¿Qué es el presbiterianismo? Es ¿sí? un movimiento evangélico. ¿Sí? De espíritu reformado, doctrina calvinista y estructura presbiteriana. Bueno, ya se los dije, ahí nos vemos, ¿no? Hay que explicar, porque hay quienes nos dicen
que adoramos a San Calvino, que les ponemos veladora y que nos hincamos ante él, hermanos. ¿Qué es entonces? ¿Qué significa? Que la iglesia presbiteriana es de espíritu reformado. Quiere decir que nuestra iglesia, que va a cumplir casi 500 años, no brotó como un hongo, es producto de la historia. Cristo es Señor de la historia, conduce a su iglesia a través de la historia. Y en 1517 se marcó un parteaguas, cuando la iglesia cristiana había mezclado la doctrina cristiana con la filosofía griega de Aristóteles. Y esto había causado que poco a poco la filosofía griega sobrepujara y sobrepasara a la doctrina cristiana. De tal manera que llegó un punto en el cual tenían más autoridad los filósofos, se tomaba como más veraz lo que dirían los filósofos que la misma escritura. 1517. ¿Qué fue el problema? Al apartarse de las escrituras, entonces se empezaban a imaginar cosas y agregar cosas dentro de la vida cristiana. Ejemplo, el de pagar por su salvación. Si tú pagas tantas monedas, tu bisabuela va a salir del purgatorio. Si tú pagas tantas monedas, y quienes conocen la historia saben para qué se quería ese dinero. La Capilla Sixtina, hermanos, se había quedado parada en las obras y había que sacar. El rey de Alemania dijo: mira, te ayudo a recolectar el dinero, pero te mochas, ¿sí? Una parte te la mando al Vaticano, pero otra parte la quiero para construir unos puentes. Se venían las elecciones, ¿eh? No era junio de 2015, ¿no? Pero había que elegir entre los príncipes electores, ¿sí? Así que había que quedar bien. Y entonces, mira, te doy una parte es para ti y una parte es para que yo lo use acá. Y entonces el doctor Martín Lutero, volviendo a las escrituras, dice: eso no es bíblico. Por gracia sois salvos. Punto número 1. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y ya se me olvidó la otra parte del versículo. Y esto no de vosotros. Ahí está. Ni siquiera la gracia, ni siquiera la fe. Porque este es un regalo de Dios. Dios puso esa fe en nuestros corazones para que nosotros aceptáramos ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y el perdón permanente de nuestros pecados. Y allí comenzó, hermanos. Fue esta iglesia y luego fue esta iglesia y luego fue la otra iglesia. Bueno, hermanos, si siguiera día por día la crónica, no acabaríamos. Voy a tener que dar saltos muy gigantescos. Pero allí comenzó. ¿Alguien me dice en qué universidad comenzó eso? Universidad. Wittenberg. En el de Wittenberg. O como dirían algunos, Wittenberg. Nosotros, como estamos más cerquitos de los americanos, decimos Wittenberg, porque ellos así dicen. Ok. ¿En dónde? En la universidad. ¿A qué universidades mandan a sus hijos? ¿A qué universidades van a mandar a sus hijos? ¿Donde enseñan esto? No, por favor. El viernes 3 de julio, mientras nosotros aquí celebrábamos, ¿sí?, el señorío de Cristo en la música, ¿sí?, ese se cumplía. Era un aniversario en que en esa misma fecha, pero de 1905, Francia proclamó el Estado laico. No existe tal Estado laico, hermanos. ¿Sí? No es el tema de hoy, pero lo hemos hablado muchas veces, dicho, ¿por qué no existe un Estado laico?
Pero luego le siguió México. Su constitución, 1917, se proclama también un estado laico, donde no se va a enseñar en las escuelas más que la pura religión del... No, eso, ojalá y lo dijeran, ¿no? No lo dicen así, ¿sí? Pero es la religión del Estado la que le enseñan a nuestros hijos, ¿sí? Esto se aprendió en una universidad. Entonces vean cómo eran las universidades antes y cómo son ahora. Y hoy nosotros no tenemos eso en mente. 1527, un noble escocés, Sir Patrick Hamilton, que era primo del rey de Escocia. Escocia es un país que está al norte de las Islas Británicas. Él vino a estudiar a la universidad, ¿sí? Él salió de las universidades de la isla y en la universidad se encontró con el estudio del Nuevo Testamento en griego. Se encontró con eso y vuelve y regresa y dice, esto lo tiene que saber mi país. Y empieza a enseñarles el Nuevo Testamento, ¿sí? Lamentablemente el cargamento que fue enviado no llegó hasta Escocia. Bueno, sí llegó a Escocia, pero nada más ¿cómo se llama? ¿Al puerto? Al muelle. Gracias, hermano. Nada más llegó al muelle. Y de inmediato el sacerdote Paz confiscó toda la carga, porque decía que el Nuevo Testamento, hermanos, era un invento de Martín Lutero, que esa no era parte de la Biblia. Entonces vean a qué punto habíamos llegado ya, hermanos. Pero si usted le hubiera preguntado, ¿sí?, de Platón, o le hubiera preguntado de Parménides, o le hubiera preguntado de cualquiera de estos filósofos, seguro que le daba santo y seña, porque ya la escritura había pasado a segundo término. Este hermano no duró mucho, menos de un año. 1528 fue quemado en la hoguera por órdenes del cardenal Vito. Y la orden era quemarlo lentamente para que sirviera de escarmiento. Le pusieron leña verde y le eran retirados los leños cuando el fuego se avivaba y eran acercados cuando se iba apagando, y así hasta quedó totalmente rostizado. ¿Dónde aprendió? ¿Dónde tuvo en contacto con el Evangelio Patrick Hamilton? ¿Dónde? En la universidad. En la universidad. ¿Eso le van a enseñar a sus hijos? ¿Eso le enseñan a sus hijos hoy? No, hermanos. Pero eso ya no nos importa. No. Nos importa que sea abogado, nos importa que sea médico, nos importa que sea ingeniero, nos importa que sea lo que sea, ¿sí? Porque necesitamos el reconocimiento del Poli, el reconocimiento del UNAM, el reconocimiento del TEC de Monterrey, porque necesitamos ese reconocimiento. A ese punto nos han arrinconado, hermanos, que creemos que sin ello somos piojos, somos pulga, somos chinche si no tenemos un título de esos. 1540, 20 años después, George Wishart es traído del exilio en Inglaterra. Y entonces él, que tenía de conocimiento de primera mano del calvinismo, que en otro momento hablaremos, regresa, continúa con la obra de Patrick Hamilton, pero corrió el mismo camino que Hamilton y fue muerto por el mismo cardenal Beaton en la hoguera, George Wishart. Pero la semilla ya había sido sembrada. Wishart habían intentado asesinarlo. Un sacerdote escondió bajo la sotana una espada, y en una predicación pública de George Wishart se acercó el sacerdote para hacerle preguntas, pero Wishart alcanzó a ver el bulto de la espada y lo sujetó fuerte, le hizo manita de puerco y hizo que lo... Bueno, así decimos aquí en México, ¿no? Y lo hizo que lo asaltara. A partir de ese momento, la iglesia designó, los hermanos de ese, designaron a Juan Knox, ¿sí? ¿Cómo se llamaría?
Yo digo paje de Biblia, paje de espadas, ¿sí? Y lo armaron con una espada para que protegiera a George Wishart, ¿sí? Porque donde quiera, vean ustedes que los evangélicos también se defendían, hermanos. Tuvieron que defenderse. La noche de San Bartolomé, que se hablan de miles, unos hablan de 20,000, de 30,000, 40,000, y hay quienes hablan de 70,000. El primer golpe fue así, sí, mataron a miles, y entre ellos al almirante Coligny, ¿sí? Una emboscada, una trampa que les pusieron en Francia, pero se recuperaron los hugonotes y presentaron defensa, y hubo una batalla civil, ¿por qué no decirlo, hermanos? ¿Sí? Entonces, hermanos, pues sí, pero finalmente Wishart dijo, no, si tú me sigues, no va a ser un muerto, van a ser dos. Así que apártate de mi camino, y le dio la tarea, tú continúa con la obra. Juan Knox continuó, hermanos. Y así entonces, no les platico todo lo que... 2, 3 cositas. Dicen que la reina María era muy coqueta, que todo lo solucionaba en la alcoba. Tráiganme ese Juan Knox, van a ver si no cae. Y lo llamó. Y dicen sus historiadores que nanay. Entonces ordenó su persecución, ¿sí? Con que no vienen 2 desprecios, ¿sí? Ordenó su persecución, ¿sí? Tuvo que salir exiliado, lo llevaron de esclavo. No. Pero no es la historia de Knox ahora. Estamos hablando del contexto, porque decimos que la iglesia presbiteriana es de espíritu reformado, es producto de esta historia, y por eso estamos dando así esbozos muy generales. Pero de tal manera, hermanos, que Knox tuvo contacto con el evangelio en la Universidad de San Andrés. ¿En qué iglesia? En la universidad. Vean, hermanos, vean. ¿Cuándo nos doleremos, hermanos, de seguir enviando a nuestros hijos allá? Si no hay alternativas es porque nosotros no hemos creado esas alternativas. Y mientras no las creemos, no va a bajar una escuela así, con todo su edificio, ¿qué será? Su gimnasio, su pool, ¿qué es eso? ¿Cómo se llama? La alberca. No va a bajar así. Aquí está, ¿sí? Y su maestro con 3 doctorados, 5 doctorados. Los tenemos que formar nosotros, nuestros doctores, nuestros licenciados, nuestros maestros, nuestros filósofos. Y aquí hay, hermanos. Solo tenemos la tarea de redirigirlos. Eso es lo que necesitamos, ¿sí? Porque el mismo mundo que ellos investigan es el mismo mundo que investigamos nosotros, pero con distinto puesto. Un punto de partida de ellos es distinto, y el punto de partida de nosotros será las Escrituras. Entonces, hermanos, 1560 quedó establecido en Escocia la Iglesia Reformada de Escocia. Ese fue el primer nombre. Se empezaron entonces a congregar, a reunir en iglesias, y la dirección de la iglesia estuvo a cargo de los ancianos, que en griego es presbiterio o presbítero, y de ahí salió el apodo de presbiteriano. No nos llamamos presbiterianos, nos apodan presbiterianos, como nuestros hermanos en la iglesia apostólica. Acuérdense, ellos no se llamaban cristianos. La Biblia no nos llama cristianos. ¿Sí? ¿Ya vieron cómo nos llama la Biblia? Santos, hermanos. No está en la Biblia que nos llame cristianos. Pero sí, ¿cómo no? A ver, enséñeme. Y están ahí, dice. Y me sacan Hechos. Ahí está, hermano. Ahí dice, Hechos. Sí, pero lea el contexto, dice, y les llamaron por primera vez a los seguidores del camino. Ese era el nombre, ¿sí? Cristianos. O sea, los apodaron, hermanos, ¿sí? Los apodaron. Entonces, vean ustedes. Bueno, pero a partir de allí, el mundo nos conoció como presbiterianos.
pasó a Inglaterra, que tomó el nombre de puritanismo, pasó a Irlanda, llegó a Estados Unidos, después de Estados Unidos pasó para acá, y aquí estamos, hermanos. Ese es nuestro origen histórico. No surgimos como hongo, ¿sí? Fue una iglesia que formó el Señor, ¿sí? Y también, hermanos, ¿sí?, hizo su confesión de fe, la confesión de fe escocesa. Pero también, hermanos, mencionamos que la iglesia presbiteriana, ya se me olvidó, ¿cómo dijimos que era qué? Un movimiento evangélico de espíritu reformado. 2, de doctrina calvinista. ¿Qué significa eso, hermanos? Decía que algunos creen que nosotros adoramos a San Calvino y que le prendemos veladoras a San Calvino. Sí, hermanos, a ese punto han llegado. No, hermanos. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que se conoce como calvinismo? El volver a las Escrituras. Porque no solo Calvino, sino todos los reformadores y todos aquellos que trabajaron en estrecha relación con él, Guillermo Farel, Pierre Viret y otros tantos hermanos, ¿sí?, lo que hicieron es volver a las Escrituras. Eso es el calvinismo. Segunda definición, el calvinismo. ¿Qué es el calvinismo? Ya se lo saben, hermanos. Díganle, por favor, a los hermanos. A ver, hermanos, que apenas... Jacqueline, hermana Jacqueline, dígame cualquiera de estos, el que usted quiera. Diga quién para que le defina qué es el calvinismo. Sí, sí estamos preparados para eso. ¿Qué no? ¿Sí? Ahí está. ¿No? Dice. Sí, cualquiera. ¿Sí? El hermano Rodiles. El hermano Rodiles. ¿La hermana quién? Laura. La hermana Laura. Bueno, dice la hermana Laura, dice el hermano Rodiles, que el calvinismo es, si no me corrigen, si no es lo que ustedes están diciendo, me corrigen, ¿eh? Sistema de vida. Dicen los hermanos que el calvinismo es un sistema de vida, punto número 1. Es decir, que si comes, que si roncas, que si duermes o tragas, o descansas o juegas, todo hazlo, todo lo debe ser conforme a las Escrituras, lo que sea, no solamente en el culto, toda la Biblia, para toda la vida. La música no puede estar separada, las matemáticas, la química, la biología, nada, hermanos, ¿sí? Nada, todo debe de estar dirigido. Por eso decimos que el calvinismo es un sistema de vida radical, integral y consistentemente escritural. Repito, el calvinismo es un sistema de vida radicalmente escritural, porque primero sus bases, sus raíces están en las Escrituras. Nada que esté aprobado, que no esté aprobado por la Escritura, un calvinista lo acepta. A la ley y al testimonio, a las Escrituras. Primera de Pedro 4:11, si alguien lo puede leer, por favor. Primera de Pedro 4:11. Consistentemente escritura. Si alguno habla conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gracias. Permítanme, hermanos, hoy no hacer exégesis de palabra por palabra y tilde por tilde, ¿sí? Pero nada más vean las siguientes afirmaciones. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Y si no tienes sustento escritural, mejor cállate, chiquito, mejor cállate, chiquita, mejor no hables. Como dicen por ahí, calladita te ves mejor, ¿sí? Si alguno ministra, se dice trabaja. ¿De qué trabaja, hermano? ¿De qué? Piensa en lo que trabaja. Eso es lo que quiere decir si alguno ministra. Si alguno trabaja, a eso se refiere. Al médico, al abogado, al maestro, a todo. Si alguno es maestro, si alguno es albañil, si alguno es panadero, si alguno es taxista, ya no microbusero, ¿verdad? Si alguno es taxista, ¿sí?
taxíe, albañilíe, abogacíe y todo el IE, dice que conforme al poder que Dios da. ¿Y cuál es el poder? La palabra. Sin la palabra no tenemos poder, hermanos. En absoluto. Para nada. ¿Sí? Para que Dios sea en todo glorificado. Tenemos que glorificarlo también con nuestro trabajo. Por eso no aceptamos aquí que los muchachos den, doy gracias a Dios porque de panzazo pasé. No, ¿cómo que? Tú tienes que sacar 11. ¿Sí? La maestra te tiene que quedar a deber calificación. ¿Sí? Ese es el compromiso de los cristianos. Hay más textos, hermanos, que no voy a dar, por ejemplo, Efesios 2:20, pero lo pueden anotar y luego ustedes lo ven. Dijimos, radicalmente escritural. Estamos definiendo el calvinismo porque la iglesia presbiteriana es una iglesia calvinista. Pero dijimos que también es integralmente escritural. Vamos a ver dos textos. Primero, acá de este lado, Lucas 24:27 y acá de este lado, Deuteronomio 12:32. Lucas 24:27. Lucas 24:27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Vean, comenzando con Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, siguiendo por todas las escrituras, les declaraba ¿qué? Todo lo que ¿qué? Las escrituras. Es integralmente escritural. Toda la palabra de Dios es inspirada por Él. Absolutamente. Desde Génesis 1:1 hasta el último capítulo de 22 de Apocalipsis y su último versículo. A toda la Biblia debemos de apelar, ¿sí? Por eso es integralmente escritural. No como los sabatistas. Bueno, es que aquí no hay ningún sabatista, ¿no? Puedo hablar con confianza, ¿o sí? O mejor me callo. O mormones, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿ven qué es lo que es? Que solamente el sábado. Sí, está el sábado, por supuesto, ¿sí? Pero no ven el día del Señor en el Nuevo Testamento, etcétera. Deuteronomio 12:32. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello y ello quitarás. Por pasos. Cuidarás de hacer lo que tú quieras, lo que bien te pareciere, así escuché. No, ¿cómo? Lo que yo te mando. Todo lo que yo te mando. ¿Sí? Efesios 6:4, ¿qué dice? Padres, no exasperéis a vuestros hijos, sino que criadlos en disciplina, en amonestación, ¿y qué? Del Señor. ¿Y ya saben lo que significa disciplina? Enseñanza. Darles escuela, ¿sí? Conforme a la voluntad del Señor. ¿Estamos cumpliendo con ese mandamiento? Segunda parte. Después, ¿qué pasó? No, todavía sigues. Deuteronomio 12:32. Por favor. No añadirás a ellos ni de ellos quitarás. No añadirás. No quitarás. ¿Y qué es lo que estamos viendo, hermanos? Acomodándolo para que pueda entrar quitándole para que pueda entrar lo otro. No añadirás ni quitarás. Por eso decimos que es de doctrina calvinista el movimiento presbiteriano, porque es integralmente escritural. Hay más pasajes, hermanos, por ejemplo Isaías 8:20, pero que no los vamos a ver porque se les va a quemar el pollo que dejaron de hirviendo para cuando lleguen. Pero quiero terminar con una tercera característica del calvinismo que mencionamos. Dijimos radical, integral y consistentemente escritural.
¿Qué quiere decir consistente? Siempre. Siempre, indefectiblemente, para siempre. No de que, pues ya no te quiero. ¿Cómo que ya no te quiero? ¿Sí? Ay, ¿sabes? Como que ya no hay empatía entre tú y yo. Como que, pues mira, mejor no, ¿qué te pasa? ¿Sí? Dios no ha establecido eso, ¿no? ¿Sí? Mira, es que como que ya me siento, como que ya no hay química entre ti. No, hermanos, ¿qué dice la Escritura? No seáis desleales con la mujer de tu juventud. ¿Más versículos? Sí, ¿verdad? Bien, entonces, hermano. Entonces, no, es que eso es lo de ahora. Sí, ya cualquier pretextito, no, pues es que no me siento bien contigo. Mira, mejor ahí la terminamos. ¿Sí? Sí, por favor, pero pues mientras ya le dejo ahí un encarguito. ¿Sí? ¿Y quién se va a hacer cargo de ese encarguito? Hermanos, entonces, no, consistentemente escritural, en todo y por todo. Romanos 12:6 de este lado, por favor, y de este lado 2 de Corintios 10:13. Romanos 12:6, por favor. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Muy bien. ¿Qué es la profecía, hermanos? Hemos hablado. Pablo dice a los corintios, les define qué es la profecía, ¿sí? Y dice, es la predicación de la palabra, y que debe ser para edificación, exhortación y consolación, ¿sí? Pero miren lo que dice, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Pero ¿cuál es la medida de la fe? ¿La báscula de ciertas tiendas? ¿Sí? O de ciertas tortillerías que le preguntan, ¿kilo de completo o del otro? ¿Sí? Si quieres kilo del otro, usted paga lo que oficialmente dice el gobierno. Ni sé cuánto cuesta la tortilla. ¿Cómo es el kilo? 12. Ya empezamos. Premio. No, dólar, 12, no. Es como 16, ¿no? El dólar. Bueno, 12 pesos. 12 pesos, kilos de 800 gramos. ¿Quiere usted kilo de kilo? Entonces dice 14 pesos. Usted escoge. Ven, hermanos. No, es cabal. ¿Cuál es la medida? La palabra griega que usa aquí es analogian. Ana a través de logian, de la palabra logos, palabra, a través de la palabra. La medida de la fe no eres tú. Ten fe. No, la fe nos la da Dios. Porque la fe es por el oír. ¿Por el qué? La palabra. No va a fortalecerse nuestra fe si no leemos la palabra. Nuestra fe será raquítica si no leemos la palabra. Entonces, la medida de la fe es la palabra, no tus sentimientos. Hazle caso a tu corazón. Ay, hermanos, cuando yo escucho estos, los quisiera apretar el cogote así. El corazón no se equivoca, tenga que decir se equivoca, porque es un corazón caído, afectado por el pecado. Todo dice, desde la planta del pie hasta la coronilla, no eres más que ¿qué? Podrida llaga. Todo está afectado por el pecado. Por eso tenemos que recurrir a la medida de la fe. La medida de la fe será siempre la palabra. Y 2 de Corintios 10:13, acá. Pero nosotros no nos gloriaremos definitivamente, sino conforme a la regla de Dios, que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros. No nos gloriaremos, sino conforme ¿qué? A la regla de Dios. ¿Cuál es la regla? Ojo, chicos. La regla de Dios no es la regla de la mamá, que la tiene ahí colgada y órale, ¿no? ¿Sí? O la que le venden en la librería cristiana, ¿no? La vara de la corrección. No, esta es la regla que Dios ha dado. No hay más. ¿Sí? Esta es la norma de fe, la norma de conducta. Ese es el calvinismo, hermanos. ¿Sí? Entonces decíamos, la iglesia presbiteriana es un movimiento evangélico de espíritu reformado, de doctrina calvinista, es decir, eminentemente bíblica, pero además de estructura presbiteriana. ¿Qué significa eso?
que su gobierno es representativo, no potestativo. Que el pastor no es el comandante de la iglesia, no es el mandamás de la iglesia, no es el que le truena los dedos a este hermano, le truena los dedos a esta hermana, y haces esto, y haces lo otro, y haces aquello, y haces lo demás. No. El pastor, en primer lugar, es un representante de Dios, y dos, un representante de la iglesia. Pero la iglesia no ha dejado solo al pastor en ese trabajo. La iglesia ha elegido a hombres sabios, aunque no lo crean, son sabios. No, sí son, hermanos. ¿Sí? ¿Quién los eligió? ¿Qué dice? ¿Y qué dice, hermanos? La confesión belga, que Dios, para gobernar a su iglesia, ha instituido pastores o ministros para que prediquen la palabra y administren los sacramentos, ancianos para que vigilen la disciplina doctrinal de la iglesia, y diáconos para ayudar a la iglesia, a los pobres de la iglesia. Y dice, juntos estos forman el consistorio, el concilio. Entonces, ven, toda decisión se hace en cuerpo colegiado, no se hace en forma unilateral. Pastor no le dice, ancianos, aquí están las consignas, háganlas. Ni el consistorio dicen, pastor, o hace esto o lo despedimos. No, es una acción colegiada, ¿sí? Ese es el gobierno. Eso significa ser presbiteriano. De ahí viene la palabra presbiterio, del griego presbítero, anciano. Miren, volvamos a Hechos 14 que veíamos hace rato, porque esta es la otra característica de que son representativos, pero además todos los puestos, todos los oficios dentro de la iglesia son por elección, no por competencia, no por... Dice que todos estos deben de ser elegidos por la iglesia, ¿sí? Ninguna jerarquía puede imponer un pastor a una iglesia. Ningún pastor puede imponer un anciano a la iglesia. Iglesia, este es tu anciano. Esa es una prerrogativa de la iglesia. Elegir sus ancianos, elegir sus maestros. Díganme de aquí. Díganme, hermanos. Aquí están. Desenmascárenme. ¿Quién de ustedes aquí no ha sido elegido? Silencio absoluto, hermanos. O van a hacer lo que no te esperan. Mejor me callo para no tener problemas. No, hermanas. Todos han sido elegidos. ¿Sí? Todos han sido elegidos. Y ya elegidos, sí, ya a partir de mañana eres maestro. ¿Sí? Así pasó. ¿Qué sucedió? A ver, hermanos. Prueba, sí. ¿Y luego? ¿Perdón? Capacitados. Y actualizados. Sí, actualizados, hermanos. El próximo domingo tenemos reunión de maestros y una conferencia sobre qué, ya ni me acuerdo. Pero me toca. Y entonces vean, hay una actualización permanente, hermanos. ¿Sí? Bueno, Hechos 14. Empecemos con Hechos 15-25. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo. 26. Hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias. Ahora vean ustedes. ¿Qué título tiene el capítulo 15? El concilio en Jerusalén. Concilio. Vinieron ancianos de Galacia, de Éfeso, de toda el Asia Menor y se reunieron en Jerusalén. Y discutieron sobre un asunto muy fuerte, porque unos decían que los cristianos también debían de ser circuncidados y otros decían, no, nuestro Señor Jesucristo ha abolido eso. Y se armó ahí una gran... Pero dice, después de
mucha discusión, llegaron a un acuerdo. Y ahora, ¿qué dice 25? Nos ha parecido bien habiendo llegado a un acuerdo. ¿Qué se dice? Ya es que se me nublaron los ojos aquí. Elegir varones y enviarlos a vosotros. Elegir, hermanos, vean. Elegir. ¿Sí? Todos son por elección. Eso significa ser presbiteriano. ¿Sí? Que ningún oficio, ningún puesto, ¿sí? Nada es por dedazo. Ni el consistorio, ni el presbiterio, ni el sínodo, ni ninguna asamblea puede imponer un pastor a una iglesia o a unos ancianos. Esta es prerrogativa de la iglesia. Que no saben, pues hay que enseñarles. Pues esa es la tarea del consistorio, esa es la tarea del pastor. Y la otra cita que veíamos en la escuela dominical, les voy a pedir paciencia a los hermanos, porque ya lo vimos en la escuela dominical, Hechos 14:23. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Dice ahí, caí, heirotonegantes, presbiteroi. Presbiteroi significa ancianos. Eso significa presbiterio. Que la iglesia está dirigida por ancianos. Bueno, no están tan viejitos, ¿verdad? Pero significa que tienen mucha sabiduría, tienen mucho conocimiento y son fieles al Señor. Eso es lo que significa. ¿Sí? Pero quién sabe cómo queden al fin de su ministerio. Porque miren, yo llegué aquí con pelo negro. Pero si les digo, estos pelos blancos se llaman anciano, no, mejor no digo los nombres, ¿verdad? Y estos otros blancos se llaman anciano, no, mejor eso lo dejamos ahí. Pero sí, hermanos, los presbíteros, los ancianos. Pero ahora fíjense bien lo que dice, y constituyeron, está hablando de Pablo y Bernabé. Parece ser que dijera, ¿sí? Que Pablo y dijeron, tú vas a ser anciano, tú vas a ser diácono, tú. Que ellos dijeron ahí, no. Ya lo analizábamos en la escuela dominical, el significado de esa palabra. Heiro, que algunos leen keiro, mano. Y la otra frase, tonegantes, indica levantar. De manera que la idea de esa palabra, heiro tonegantes, es habiendo hecho elegir, levantando las manos. ¿Bien? Eso significa ser presbiteriano. Por eso decimos que la iglesia presbiteriana es de espíritu reformado por su trayectoria histórica, de doctrina calvinista, porque el calvinismo apela a las escrituras, y de estructura presbiteriana, porque su gobierno está en manos de la iglesia, quien elige a sus representantes. Quiero concluir con esto otro, hermanos. Ese es el presbiterianismo. Sin embargo, tenemos que confesar nuestro pecado, porque no hemos sido fieles. Acabo de mencionar una de las tantas cosas, hermanos, ¿sí? Las divisiones que hemos tenido, los escándalos de entre nosotros mismos, hermanos que hemos tenido que disciplinar por adúlteros, por fornicarios, por fornicarias. ¿Y qué más, hermanos? Y sin embargo, dice el Señor en Lamentaciones con Jeremías, ¿sí? De sus misericordias, que son nuevas cada mañana. Si Dios no hubiera tenido misericordia de nosotros, ¿sí? Hubiéramos perecido. Pero sus misericordias son nuevas cada mañana. Por eso hablamos de la fidelidad de Dios. Por eso hablamos de la perseverancia de los santos. No que los santos sean perseverantes, sino que Dios en su gracia pone los medios para que su iglesia persevere. Estamos aquí porque Dios nos ha mantenido en su fidelidad. Remanente fiel, iglesia del Mesías,
que un día estuvimos a punto de perecer. Solo un pábilo humeante éramos. Hoy miren a los que ha traído el Señor. Gracias sean dadas a Él por su misericordia, y seamos fieles como Él ha sido fiel para con nosotros. Oremos. Nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Padre, no tenemos palabras para expresar nuestra gratitud por tu fidelidad. Nosotros no hemos sido fieles, Señor. Hemos sido traidores a tu pacto. Cualquier motivo es bueno para alejarnos de tu iglesia, de la comunión de los santos, Señor. Cedemos ante cualquier tentación, Señor. Nos dejamos llevar por nuestros sentimientos y no por tu palabra, Señor. No somos fieles delante de ti, no pasamos la prueba, Señor. Si tú no tienes misericordia de nosotros, esta tu iglesia se extinguirá, Señor. Pero nos acercamos a ti, porque sabemos quién eres, el Dios de misericordia, el que nos ha mantenido firmes, y por ello te damos gracias. Pero te pedimos también que nos des la fortaleza, para que nosotros los adultos seamos un buen ejemplo y reto de fe para las juventudes, para que ellos puedan decir de sus ancianos, de sus maestros, de sus padres, cuán fieles eran a ti. Señor, que estos jóvenes también lleguen a ser un ejemplo y reto de fe, de conducta, también para los niños, para los parvulitos que ahí vienen creciendo. Que tu iglesia permanezca, porque esa ha sido tu promesa, hasta el día que su esposo venga, nuestro Señor Jesucristo. Anhelamos ese momento, por eso decimos, sí, ven, Señor Jesús. Amén. Amén.